del salón, pero las puedo hacer avanzar así con este apuntador. Muchos buenos días, bienvenidos a mi presentación. Yo trabajo en lo que es nutrición, bioquímica, aminoácidos en muchas especies. Quisiera compartir con ustedes lo que hemos hecho en los últimos años y sobre el tema de mi libro. Como todos ustedes saben, sí, la acuacultura es muy importante. Y bueno, los peces están cerca de mi corazón. Yo trabajo con granjas de acuacultura y desde luego con peces. Como ustedes saben, durante los últimos 40 años, la acuacultura ha crecido muy rápidamente. Y estamos hablando de que hay peces que se han convertido en una parte muy importante en el campo de las proteínas animales. Muchas personas nos preguntan, ¿qué son las proteínas? La proteína es una molécula, como pueden ver en esta diapositiva. La proteína consta de muchos aminoácidos. Hasta este momento se han identificado 20. Sí, no están todos aquí. Sí, y sé que no son nutricionistas ustedes. Entonces, olvídense un poco de lo que habla acerca de los elementos químicos, pero básicamente, sí, este es el tipo de aminoácidos que tenemos en las proteínas. Vamos a hablar de bioquímica un poco, sin embargo. Es muy importante para mí introducir este tipo de la ciencia que manejamos, porque la industria en la que trabajamos está basada en la ciencia. En el caso de aminoácidos y proteínas, tenemos 20 diferentes aminoácidos, todos son diferentes, aquí pueden ver algunos. Algunos funcionan de manera similar y otros difieren en cuanto a su funcionamiento. No traten de recordar o memorizarlos y sus estructuras, pero tengo que introducir más que otra cosa en la ruta bioquímica básica de esas proteínas. Durante mucho tiempo, durante más de 100 años, los nutricionistas han creído o están convencidos de que los animales únicamente necesitan lo que se conoce como aminoácidos esenciales. Y esto es basado en experimentos de crecimiento animal, incluyendo arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, treonina, etcétera. Históricamente también tenemos un grupo de aminoácidos que se consideran como no esenciales y que incluyen la alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina, pero realmente no son esenciales. Existe un problema que ha inquietado a los nutricionistas durante mucho tiempo, durante más de 100 años específicamente, pero ellos están convencidos de que no es así, de que esos que se consideran no son esenciales sí lo son en buena medida. Aparte de los aminoácidos y las proteínas, tenemos muchos ácidos amino o aminoácidos no proteinogénicos que son componentes que permiten construir las proteínas, pero son esenciales fisiológicamente y nutricionalmente, incluyendo la taurina, la beta-alanina y la hidroxiprolina. Muchas personas saben o conocen acerca de la hidroxiprolina. Sin embargo, hay que entender que este aminoácido es cada vez más importante en la nutrición animal, incluida la de los peces. En esta diapositiva podemos ver las muchas o múltiples funciones de los aminoácidos en los cuerpos de los animales. Desde luego, sí, las proteínas requieren de aminoácidos, pero aparte de eso, los aminoácidos son importantes esenciales para una serie de procesos, ¿sí? Que requieren, por ejemplo, sí, elementos y un funcionamiento, como con un auto, ¿sí? Al virar a la derecha o a la izquierda hay que indicarle a la persona hacia dónde vamos. Algo similar, toda proporción guardada, sucede en los pesos. Necesitamos una serie de señales, precisamente como los luces de nuestro auto para indicar si vamos a ir a la derecha o a la izquierda. Aparte de ello, ¿sí? Los aminoácidos controlan el crecimiento, desarrollo, la absorción de nutrientes, el metabolismo de unas funciones y la respuesta oxidativa, la respuesta al estrés, la eliminación del amoníaco y también son importantes para la calidad de los mariscos. Muchas personas piensan, los aminoácidos son importantes para la producción de proteínas.
No nada más para eso, sirven para muchas otras funciones, incluyendo las funciones propias del cuerpo en su conjunto. Eso se los menciono y es algo que ya les dije hace un rato. Durante más de 100 años los científicos pensaban que existían aminoácidos esenciales y no esenciales, pero no es esa una buena manera de clasificar hoy en día los aminoácidos. Hace como 50 años yo propuse un nuevo concepto que tiene que ver con las categorías de aminoácidos funcionales. Y considerando la función de esos aminoácidos en el cuerpo, como cuando conduces un auto y necesitas indicarle al auto que viene atrás si vas a virar a la derecha o a la izquierda con las direccionales, que son señales. Sin esas señales, eso puede ser peligroso en la calle cuando van manejando. Lo mismo sucede con los aminoácidos funcionales, por eso les llamo así. Ejemplos de estos funcionales incluyen arginina, glutamato, glutamina, glicina, leucina, prolina, hidroxiprolina y taurina. Y históricamente se han considerado estos últimos no esenciales, pero hoy en día, hoy quiero convencerlos de que son muy importantes y que sí son esenciales hasta cierto punto porque tienen que ver con funciones primordiales en nuestro cuerpo. Los camarones y los peces tienen altos requerimientos en lo que respecta a proteínas. Los cerdos, en comparación con las aves y los cerdos, tienen diferentes requerimientos. Yo he trabajado mucho con cerdos y aves a lo largo de mi carrera, pero si se fijan en el pescado y los camarones, verán arriba que tienen el triple de requerimientos proteicos en comparación con este otro tipo de animales, cerdos y aves. ¿Por qué razón? Se los explicaré el día de hoy. Les explicaré por qué el camarón y los peces tienen altos requerimientos de proteínas alimenticias. ¿Por qué esos requerimientos y esas proteínas son funcionales? Y tienen que proveerles aminoácidos para la función de sus cuerpos y su supervivencia. Una de las funciones más importantes de los aminoácidos en el cuerpo es la de la producción del colágeno. Sí, ustedes y yo estamos sentados aquí en este salón y la razón por la que podemos estar de pie y podemos sentarnos, podemos caminar, sí, tiene que ver en gran medida con el colágeno. Y no obstante, muchas personas no se dan cuenta de la importancia del colágeno. ¿Por qué es tan especial el colágeno? Porque estamos hablando que el colágeno es la proteína más abundante en todos los animales, incluidos peces, camarones y cangrejos. Y, sabemos que el colágeno representa una tercera parte de la proteína total que existe en el cuerpo. El colágeno también contiene una tercera parte de la glicina y prolina, además de hidroxiprolina que se necesita en el cuerpo. De lo contrario, si no tuviéramos estos aminoácidos, no podríamos producir colágeno. En el caso de los peces y camarones para su producción, la harina de pescado se ha utilizado durante mucho tiempo como una fuente importante de proteína alimenticia para peces, camarones y cangrejos. Sí, y básicamente el 87% de esta harina de pescado se utiliza para acuacultura. En un 7% se utiliza para alimentar a cerdos y también para alimentar a aves, e incluso perros y gatos en menores proporciones. Aquí pueden ver ustedes la composición de los aminoácidos y verán aquí que tengo una serie de números, pero lo que todo esto quiere decir es que la glucina es el aminoácido más predominante en la harina de pescado. A veces no lo vemos así, pueden utilizar una serie de proteínas para sustituir a la harina de pescado, pero no han tenido éxito quienes lo han intentado con el tiempo. A veces funciona, a veces no esta sustitución porque no conocemos las bases de esta proteína en el cuerpo. Y quisiera enumerar para ustedes todos los aminoácidos en esta lista. Sí, la harina de pescado tiene una serie de taurina, por ejemplo, y también tenemos hidroxiprolina en la harina de pescado. Otro componente importante en la harina de pescado, perdón, es la creatina. Pero sí, también de nuevo tenemos hidroxiprolina, taurina y creatina en la harina de pescado en altas cantidades para los animales acuáticos y su alimentación. Hemos hecho mucho trabajo en lo que respecta
a la harina de pescado en el pasado, pero sabemos que no es sostenible utilizar alimentos a base de pescado para alimentar a los peces. Eso significa que tenemos que buscar proteínas alternativas para alimentar a animales, como los peces, camarón. ¿Y qué proteínas vamos a usar? Sí que muchas personas utilizan harina de soya en este país, en los Estados Unidos, porque es abundante y es barata. Sin embargo, la harina de soya, aunque es abundante aquí en los Estados Unidos, no es la única proteína que se puede utilizar. Y hay algún problema o algunos problemas con la harina de soya, a los cuales voy a regresar un momento. Pero en el pasado nadie pensaba en ella y en ese tipo de problemas. Como pueden ver en esta diapositiva, pueden ver que los precios de la harina de pescado se ha disparado en los últimos 40 años, pero el precio de la harina de soya ha sido bastante estable, ¿no? Necesitamos hacer algo para sustituir, en otras palabras, a la harina de pescado. Les estoy proporcionando aquí los cifras relacionadas con aquellos aminoácidos que son abundantes en todas las proteínas animales y vamos a compararlos contra la harina de soya. No traten de nuevo de recordar o memorizar estos números. Como científicos, sin embargo, tenemos que proporcionarlos porque los números hablan. Como pueden darse cuenta a partir de esta diapositiva, necesitamos ocuparnos de la glicina, necesitamos preocuparnos o ocuparnos de la prolina, la hidroxiprolina, que es bastante abundante en los productos para alimentar a animales. Si tratamos de sustituir la harina de pescado con productos alternativos, sí, veremos que contamos con la glicina y la prolina. Si no consideramos eso, sí vamos a tener problemas. Como ya les mencioné anteriormente, históricamente la harina de soya ha sido una fuente básica de proteína para alimentar a cerdos y aves y también la utilizamos para peces, para alimentar a peces. Sí, la harina de soya es excelente, sí, pero no es el ingrediente perfecto. ¿Por qué? Porque la harina de soya tiene deficiencia de glicina, prolina e hidroxiprolina. Y en el pasado nadie le ponía atención a estas sustancias, ¿sí? Porque son aminoácidos funcionales que se consideraban no esenciales. Y la harina de soya no contiene taurina y tampoco contiene creatina, y que son elementos muy importantes para la salud, supervivencia y crecimiento de las especies acuícolas o de acuacultura. Espero, después de haberles dicho esto, que les haya yo proporcionado información importante acerca de las funcionalidades o las funciones de los inmunoglóbulos. En nuestra universidad tenemos unas instalaciones excelentes de acuacultura que son con las que yo trabajo y que pueden ver aquí. Sí, de verdad son maravillosas, maravillosas. Somos muy afortunados de tener estas instalaciones. De hecho, este es el único laboratorio en el mundo que puede analizar todos los aminoácidos en la proteína animal, ¿sí? Y en diferentes configuraciones. Aquí tengo una lista de la composición de los aminoácidos en los cuerpos de peces y camarón con los que trabajamos en nuestra Universidad de Texas A&M. No tratan de memorizar los números, pero tengo que dárselos como ya les dije. Lo que estoy tratando de mostrar aquí es que la glicina, la prolina y la hidroxiprolina son los aminoácidos más abundantes en el cuerpo de peces y camarones. Si no cuentan con esos aminoácidos en la dieta para estos animales, los animales no van a crecer bien en absoluto. ¿Se dan cuenta de su importancia? Pero hace algunos años, sí, empezamos a ocuparnos de estos aminoácidos y espero que el día de hoy se lleven este mensaje a casa. Aquí verán algunos ejemplos de la provisión alimenticia de la glicina y las necesidades metabólicas de peces híbridos. Vemos, o sea, que aquí estamos proporcionando glicina en la dieta a partir de harina de pescado, ¿sí? Que de nuevo proporciona un 60% de glicina. Pero incluso con esta dieta de harina de pescado en un 60 personas, esa dieta puede, debe de producir, o sea, esa glicina
o el faltante hasta llegar al 100% de alguna otra fuente o a partir de ella. Incluso si alimentas a un pez con harina de pescado, en otras palabras, van a necesitar más glicina de ese 60%. Esta idea la hemos compartido con científicos en otras conferencias, pero muchas personas dicen, no, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque la glicina además no es esencial. Yo les digo a esos científicos que no, que ese es un concepto erróneo. En el caso de las ciencias de la proteína es un error, por lo tanto hicimos un experimento con glicina en peces y aquí ven todos los resultados. Sí, vimos que sin la glicina en la dieta los peces no pueden crecer y van a morir. Pero sí, proporcionamos hasta un 2% de glicina, pueden sobrevivir, crecer mejor. Sí, de modo que claro que la glicina es esencial. Por lo tanto, debemos proporcionar a los camarones y peces suficiente glicina. ¿Y de dónde va a provenir esa glicina? De productos animales, derivados animales o subproductos de origen animal. Los pescados, o sea, tienen desafíos, incluidos aquellos de muchos patógenos presentes en el agua, y por lo tanto son muy sensibles los peces a los patógenos. Bueno, utilizamos glicina precisamente para mejorar su respuesta antioxidante en los camarones y peces y mejorar su supervivencia. Entonces, la pregunta es, ¿la glicina es esencial o no? Claro que es esencial. Un gran problema en el caso de la alimentación para peces a partir de proteína es el daño que se produce en su intestino. Durante mucho tiempo, los nutricionistas tenían una idea muy limitada acerca de este tipo de efectos, ¿sí? Y sí veían, o sea, que había daños, o sea, cuando se alimentaban los peces con proteínas. Hace algunos años empezamos a trabajar con peces y les dimos un suplemento de glicina al 2% en su dieta. Y eso permitió impedir este daño que se experimentaba o se veía en el pasado en sus intestinos. En otras palabras, la glicina mejora la respuesta antioxidante en los peces y por lo tanto mejora la salud intestinal de los mismos y reduce su mortalidad. Sí, fíjense, esto es fascinante, ¿o no? Algunas otras personas dicen que, bueno, que con el camarón en respuesta el estrés por amoníaco. Si ponemos una pequeña cantidad en la dieta, el estrés en el camarón se redujo grandemente y la supervivencia también mejoró. Entonces, esto es muy importante. Históricamente, nunca nadie le prestó atención a la prolina. Y la bioquímica de la proteína empezamos a estudiarla y nos dimos cuenta de la importancia de la prolina. ¿Y cuál es la mejor fuente de esto? Animal, los subproductos animales. Eh, eh, bien, lo interesante es que hace 50 años un grupo de científicos en Europa suplementaron una pequeña cantidad de esto y empezaron a crecer más rápido y en ese entonces no entendían por qué la hidrosporina era tan importante. Ahora van a saber por qué. Sabemos por qué. Porque la hidrosporina se utiliza por los pescados para producir la glicina. Vean cuán importante es. Y eso es el por cual la investigación básica nos está tomando fuerza para poder aplicarla en la investigación. Bien, la hitosporina es tan fantástica y es la fuente de la glicina. ¿Cuáles son las mejores fuentes de glicina, prolina e hitosporina? Los subproductos animales. Entonces, les voy a dar una lista de estos subproductos animales que producen en la industria del rendering, que incluyen algunas harinas, harina de hueso, de carne,
Y eso es muy importante. Y están disponibles en el país y son abundantes en cuanto a los aminoácidos funcionales. Y eso es por lo cual estos subproductos animales son tan buenos para producir esta economía biocircular de manera global en todo el mundo. Ok, ¿cómo utilizamos esos subproductos animales? Los podemos utilizar solos o los podemos combinar entre sí para producir un efecto complementario. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tiene estas harinas de plumas y algunas otras tienen una diferente composición de aminoácidos, pero si las combinamos son mucho mejor que la harina de soya. Aquí podemos ver este ejemplo y aquí mis cálculos. Ahora, no hay ninguna proteína que pueda dar todos los aminoácidos eficientemente, pero si las combinamos, si las ponemos juntas, el efecto es mucho mayor. Y aquí tenemos otro ejemplo con estas harinas de hueso y de sangre. Si las combinamos, nos dan muchísimos más aminoácidos que la sola harina de soya. Lo podemos utilizar en sí mismo, pero si las combinamos, entonces eso será mucho mejor. Otro ejemplo es que, por ejemplo, aquí podemos utilizar protoplasma en la harina de plumas, que son muy abundantes, particularmente en leucina, creatina y algunas otras partes. Y si las combinamos con la harina de plumas, son una gran fuente de estos aminoácidos funcionales y son muy abundantes de lo que podemos obtener de la harina de soya. Podemos utilizar los subproductos animales para reemplazar hasta un 80% de la harina de pescado. Y eso nos da un gran éxito, es una historia de éxito. ¿Cómo podemos utilizar una fuente barata de proteína para reemplazar digamos, una harina de pescado limitada y cara? Y aquí tenemos algunos números que nos hablan de estos. Y estos vienen de algunos experimentos, estas cifras. En este diapositiva podemos utilizar y ver cómo podemos utilizar estos subproductos animales para reemplazar la harina de pescado podemos utilizar incluso hasta 12%, 5% de harina de pluma. Y bueno, esto es muy importante para poder reemplazar la harina de pescado. Y también tenemos algunos experimentos con subproductos. Podemos utilizar hasta el 45% de estos subproductos en una dieta. Recuerden las cifras, pero les acabo de mostrar el concepto bajo el cual hicimos los experimentos. Podemos reducir la harina de pescado hasta un 54%, hasta un 15% con estos subproductos. Y el pescado crecerá bastante bien y vamos a ahorrar dinero y al mismo tiempo podemos incrementar la supervivencia de los peces. Estos son los datos con los cuales hicimos nuestros experimentos y los resultados que obtuvimos. Y aquí les estoy dando la proporción del producto animal para incluirlo en una dieta para los camarones. Podemos utilizar hasta 70% de un subproducto animal en las dietas para los peces y los camarones. Y nuevamente, esto viene de nuestros experimentos. Podemos utilizar hasta el 40% de los subproductos en una dieta para los camarones. Y ahí vamos a ver cómo van a crecer bastante bien y vamos a ahorrar bastante dinero. Entonces, podemos ver aquí la importancia de los subproductos animales en la alimentación de los peces y los camarones y espero que los haya yo ilustrado un poco. ¿Y por qué estos subproductos animales son tan importantes en la nutrición de los peces y camarones? No se olviden del concepto que les presenté, que estos aminoácidos funcionales, y eso ya lo propuse hace unos 15 años.
y han sido aceptados de manera mundial o global para poder alimentar a todo tipo de animales, no solamente peces y camarones, sino también perros, gatos, cerdos e incluso seres humanos y pollos. Hemos hecho la mejor investigación para poder alimentar a las especies de acuicultura. Entonces, lo que ahora les traigo está resumido en mis libros de texto y de referencia para hablar de la nutrición y la bioquímica de los aminoácidos. Finalmente, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores en la investigación que incluyen a Texas A&M, entre otros, también a mis colegas por el gran apoyo que he recibido. Muchísimas gracias.